Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos la presentación de un caso clínico por parte de Patricia Pena, que tituló "Encontré un hombre de verdad". Así que vamos a prepararnos de cuáles son las consecuencias que hay cuando alguien encuentra un hombre de verdad, ¿no? Muchas veces los sujetos se quejan de no encontrar un hombre de verdad. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentra un hombre de verdad. ¿Sí? Patricia. Y además, ¿qué es un hombre de verdad? Por lo menos para este caso. Hola. Hace unos años conozco a Emi, la paciente, como psiquiatra. Decía que iban a abusar de ella, no podía andar sola por la calle, había dejado de ir a la facultad. Su madre, la señora que trabajaba en su casa, la querían envenenar. No podía dormir, no podía defenderse, no se conectaba, estaba abrumada. Se realiza una internación psiquiátrica en ese momento domiciliaria. Se refiere, cuando pasa ese episodio, ella se refiere a ese episodio como la crisis. No recuerda nada, solo sabe que estuvo mal y a veces dice estar abrumada. Eso la detiene, pues sabe que antes de la crisis sintió eso y entonces se tiene que cuidar. Al tiempo empieza a trabajar como administrativa en un hospital y a salir con el chofer de su padre. Se va a vivir con él. Durante los 4 años que dura la relación, dice que hay amor, pero se queja del sexo. Tienen poco. No es bueno, siempre de la misma manera, y ella tiene sospechas de que a él le gustan los hombres, pero la quiere a ella, y eso para ella está bien. Su pareja la deja y vuelve a la casa de sus padres. Comienza a sentirse abrumada en el trabajo. Dice que su jefa la molesta diciendo que ella hace las cosas mal y ella no acuerda para nada con eso. Se toma una licencia laboral de 15 días y vuelve al trabajo con jornada reducida. Cuando vuelve dice: estoy mejor, pero me presiona. Estoy angustiada por la separación y no entienden. Mi jefa hace cosas en mi contra, no me deja tomar decisiones, habla mal de mí, yo me abrumo. Habla con la gente de personal y la cambian de sector a un lugar donde no va a estar en contacto con el público y depende de otra jefatura. Paralelamente le piden una evaluación psiquiátrica a cargo de una junta médica laboral. Bueno, vamos a ubicar varias cuestiones. En principio, ¿qué es esto de que se realice una internación domiciliaria? ¿En qué consiste? Una internación domiciliaria que suponemos, que entendemos de qué se trata, pero lo que me imagino como internación domiciliaria es que sería una internación más livianita, más familiar, digamos, en el domicilio, como cuando dicen van a meter preso y tienen que pasar la condena o esperar la condena, lo condena el arresto domiciliario, es una cosa más liviana. Pero no me queda nunca claro qué es una internación domiciliaria, ¿se entiende? Porque una internación implica, en principio, es una salida de la circulación del mundo. Entiendo que algo de eso debe haber, pero ¿en qué consiste la internación domiciliaria? Para poder entender y conocer un recurso que generalmente del cual no se habla. Generalmente se habla de internación, tratamiento ambulatorio, pero internación domiciliaria. Sí, efectivamente es un recurso cuando hay un criterio de internación. En ese caso esta paciente no podía deambular por la calle porque se perdía, se sentía mal, y estar en contacto con el mundo externo era algo complicado que la ponía en riesgo.
tuve una entrevista con la familia y en ese momento lo que planteé es que la familia la quería internar, pero la internación domiciliaria es un recurso cuando hay familia que pueda acompañar. Es estar aislado del mundo, medicada y con un cuidado las 24 horas. O sea que en vez de tener enfermeras y médicos, está en la familia. Ahora, otra cosa que también nos interesa, digamos, como psicoanalistas, ¿qué es cuando hay un criterio de internación? ¿Cómo un psiquiatra o alguien construye un criterio de internación? Vamos de lo más fácil. La orden de internación, cuando uno indica internación, dice riesgo para sí y o terceros. Eso es un criterio médico de internación. ¿Qué implica eso? Cuando uno evalúa que el paciente o puede hacer un pasaje al acto, puede suicidarse o puede lesionar a otro, o es un paciente que por estar por ahí muy tomado por el delirio puede andar por la calle y exponerse a situaciones. Ella, una de las cosas que le pasó es que había cruzado la calle y casi la choca un colectivo estando abrumada. Iba a comprar cigarrillos a un kiosco y se quedaba perdida. O sea, hay una pérdida de la orientación temporal y espacial. En ese momento. Entonces ese es un criterio. Ese es un criterio. Claro. Sí. Una cosa, creo que es el criterio de este caso, ¿no? Sí. Otra cosa, en la actualidad, ¿quiénes son los que usan del criterio de internación? Los psicoanalistas no lo usamos, y si lo usamos tenemos que fundamentar si puede ser un criterio distinto al al criterio médico de riesgo para sí o para terceros, ¿se entiende? Ahora voy a ampliar un poco esta cuestión, pero aparte de los psicoanalistas o los psiquiatras, ¿hay alguien más que en la actualidad usa de criterios de internación? Y sí, con la nueva ley de salud, los psicólogos también pueden indicar una internación. Es más, nutrición en anorexia. Sí, ahora digamos, está mucho más restringida la posibilidad de internación. ¿Por qué? Porque se necesitan 2 firmas y tienen que ser de 2 disciplinas diferentes. Ajá. ¿Por qué? Por la nueva ley de salud es obligatorio. Eso es una ley que se usó para proteger al paciente, porque en una época se abusaba mucho de las internaciones. ¿Qué consiste abusar de las internaciones? Y se internaba por ahí un paciente porque la familia no lo soportaba. Bueno, a veces lo mejor, ¿no? Sí, no, dicho así, digamos, hay que ver qué implica el no soportarlo. Yo lo digo como chiste, pero en el caso de la psicosis, hay que ver qué implica. Puede haber arrancado todos los cables de una casa. Entonces no soportar a la familia puede ser implicar riesgo para la familia o amenazar a la madre o al padre que los va a matar. Entonces, no soportarlo. Sí, no, bueno, es un no soportar, no en ese sentido, que si fuese en ese sentido a veces es mejor para el paciente estar internado cuando la familia está presionando a que haga cosas cuando no puede hacer. Claro. Pero a veces, digamos, en algunos casos donde hay intervenciones que se pueden hacer y la familia no está dispuesta a acompañar o quiere que los pacientes respondan a determinados ideales donde no es posible. Quieren que trabaje, pero hay un psicótico y dicen es un vago y como no trabaja hay que internarlo, tiene que estar en otro lugar. Una cosa, Patricia, entonces, ¿por qué se necesitan 2 firmas de disciplina o prácticas distintas? A ver, ¿qué consiste eso? Es un requisito legal, la ley lo dictamina y la idea es que haya, que sea evaluado por 2 disciplinas diferentes, que sean 2 discursos que avalen eso. Pero no necesariamente. Es una nueva ley. Claro, es una nueva ley. Cuando dice 2 discursos, a ver, médico y psicológico, sí, o puede ser... Enfermera también. Una enfermera también puede participar del área de salud, una nutricionista. Una nutricionista también. No necesariamente, un médico o psicólogo.
Es más, en la nueva ley, si mal no recuerdo, están primero los psicólogos enunciados como los que pueden indicar la internación y después los médicos. Sí, sí, yo tengo idea que es así. No, digo porque generalmente no se conocen estas cosas, no circulan, a no ser que quien realice una práctica institucional o esté en relación a instituciones que están reguladas por la intervención de los jueces o de juzgados. Entonces es conveniente tener una idea de cuál es el uso que se hace de este tipo de cuestiones. Es el equipo de salud que tiene el título universitario. Título universitario implica enfermera, por ejemplo. Licenciatura, no enfermería. Ah, licenciatura de enfermería, es decir, completar lo que agregaba ella antes, que era enfermería. Tiene que tener una licenciatura, es decir, un título universitario. Universidad completa. Ah. Lo cual a veces complica, por ejemplo, en el caso de los pacientes adictos, porque a veces el paciente consumió, está rompiendo la casa, haciendo cosas y no se puede librar la orden de internación. Por más que tengan la orden de internación, los padres no pueden internarlo como pasaba antes. O sea que los familiares directos no pueden decidir una internación, tienen que mediar firmas de dos profesionales, ¿no? Y interesante cómo va cambiando, cómo se va desplazando el criterio. Los psicoanalistas, ¿recurrimos o no a la internación? Y en el caso de recurrir a la internación, ¿por qué? Abren. Yo aclaré que la recibí como psiquiatra. Por eso. En general, en mi experiencia como psiquiatra, cuando un psicoanalista atiende a un paciente, me lo derivo, me llama para que indique la internación, por ahí me la sugiere, pero es muy raro que haga la indicación. Claro, pero ¿por qué el psicoanalista no hace y en qué circunstancias sí la haría? Cuando ya no hay el recurso de la palabra caso. Eso. Es decir, hay que decirlo, es cuando se tira la toalla, en el sentido de la palabra ya no funciona con el paciente y entonces hay que recurrir a otros recursos. Esos recursos tienen la idea, tienen el supuesto, lo aclaro esto, de funcionar como contención. No necesariamente funciona como contención. Para mi gusto no es lo mismo un paciente que está en tratamiento con un analista, sea psicótico o neurótico, porque a veces hay internaciones en algunas neurosis que son mucho más escandalosas y socialmente a veces que la psicosis. No es lo mismo una internación generada dentro del contexto de un tratamiento que cuando el analista no está dirigiendo el tratamiento. Cuando está dirigiendo el tratamiento puede haber criterios construidos por el paciente y el analista para poder recurrir al recurso de la internación. La construcción no es solo una cuestión de acuerdo, sino que es un recurso momentáneo dentro de la lógica de todo el tratamiento. Cuando esto no es así, toma el matiz de la desesperación porque hay que frenar el pasaje al acto o los actos que ya se realizaron. ¿Se entiende? Porque puede ser que haya una descompensación, que haya que recurrir a estar en un estado que en verdad el estado de internación, ¿qué imagen da para un psicoanalista? Porque generalmente no da buena imagen. Si interrumpe un paciente, tuve que internar a un paciente, generalmente la culpa la tuvo el paciente, digamos. No da la imagen de decir algo falló en el analista si está en tratamiento o con el analista. Pero más allá de eso, ¿cuál es la imagen que se tiene o se genera habitualmente respecto a una internación? La imagen que a mi gusto se genera habitualmente respecto de una internación
es en el horizonte la reducción de la condición de sujeto. La reducción de la condición de sujeto. Y la reducción de la condición de sujeto, ¿hacia dónde va? Cuando no hay sujeto. Va hacia el objeto. Es decir, se toman decisiones en las cuales no hay participación. Por eso digo que en el tratamiento, cuando uno piensa en una internación, dentro de la inclusión en un tratamiento se mantiene una participación como sujeto del paciente que es internado. ¿Se entiende la idea? Es decir, acordado con el analista para determinado tiempo, determinado recurso. En otras ocasiones no. Esta paciente aparece como, digamos, la imagen es una especie de bólido que anda sin orientación, deambulando por las calles y las avenidas. Entonces hay que frenarla y contenerla y meterla en algún lado para que no circule y no sea peligrosa para sí y para el otro. ¿Se entiende? Entonces es la imagen de un objeto que está circulando ahí sin conducción. Es como un auto, digamos, un objeto o una bola que va rodando. Por eso digo, la imagen que tenemos cuando alguien es internado es pobre en el sentido de que está reducido como sujeto, en términos generales. No toma decisiones, tiene que cumplir determinados horarios, no puede hacer lo que quiere. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en ese sentido, estos son elementos mínimos para pensar desde el lado del psicoanálisis las condiciones de una internación. Me pareció oportuno, como está planteada la internación de entrada, decirlo. ¿Sí? No, que una de las diferencias con la internación domiciliaria también es esa, que el paciente, por ejemplo, si se conecta solo a través de la computadora, puede usar la computadora. En una internación clínica está sujeto a determinados horarios, a que si tiene que comer, a que tiene que hacer determinadas cosas. Bueno, esa era una acotación. Me parece que no sé si vamos a alcanzar el día de hoy con todo el caso. Pero el segundo punto, fue trabajado con ella el que es para ella el estar abrumada, porque es insistente y repetitivo, no sé si lo recuerdan, que fue diciendo en varias oportunidades: estoy abrumada, me abruma, yo me abrumo. Sí. También. Eso, abrumada. Cuando yo le preguntaba era abrumada, y si insistía en preguntarle entraba en una zona que aparecía un vacío, no podía decir más que eso. De hecho, eso la detenía a ella en el trabajo. Cuando empezaba a aparecer esto, ella decía, por acá no. Y no, avancé. Empieza a hablar en todas las sesiones de un compañero de trabajo. Dice que en la calma, si ella está mal por lo de su expareja o por el trabajo, él le hace chistes, la ayuda con lo que no puede resolver, siempre está presente, le gusta y él la invitó a salir. Luego de ese encuentro viene a su sesión y está eufórica. Está así, wow, dice, fue lo más, estoy re feliz, todo es maravilloso. Se ríe exageradamente de cada cosa que dice. Habla de G y del amor. Dice, estoy muy feliz, me acosté con él, es el amor de mi vida. Repite esto muchas veces, que él es el amor de su vida. Yo le digo, ¿vos decís que es el amor de tu vida? Sí, dice, es el hombre que elijo para compartir mi vida. Estoy feliz, es él, nunca me sentí así. Ahora dejo de llorar por A, refiriéndose a su pareja anterior. Todo es felicidad, estoy felicísima. La sexualidad adulta es así, en sus ojos vi el amor. Entre que se separó y esto pasaron 2 meses. ¿Y el tiempo de internación? No, la internación fue antes. Antes. Fue antes. Le digo, ¿cómo viste el amor en sus ojos? Dice, lo vi el amor, una comunión. Eso, dice, es eso, vi el amor. A los días me llama angustiada que quiere venir antes a la sesión. Dice, cuando llega dice, la computadora estaba desconectada.
Yo estaba abrumada, estaba desconectada, aturdida, sentía un vacío y mucha angustia. Conecté y la llamé a mi mamá para que me venga a buscar. Le pregunto qué había pasado y dice que ella contó en el trabajo que estaba en pareja con esta persona, con el cual había salido una vez. Le pregunto cómo se le ocurrió contar eso en el trabajo, porque ella venía con esto de que en el trabajo no la querían. En el trabajo había re buena onda, me di cuenta que me quieren, estaba feliz y conté que estaba con él. Todos me quieren. Miré a mi jefa, la abracé y vi el amor en sus ojos. Le dije que la perdonaba por lo que me hizo antes. Todo era amor, por eso conté. Después me sentí mal, estaba abrumada. Estaba sola y cualquiera que se acercaba me podía generar algo, un placer. Ahí me empecé a sentir mal. Se desconectó la computadora, estaba abrumada. Comienza un periodo donde no puede ir al trabajo, es ella la que dice que no puede ir porque todos la miran mal, no entienden su amor, se meten en sus cosas, se juntan para criticarla. En su casa no puede estar porque su madre y su hermana quieren abusar de ella. Le controlan todo, el celular y la computadora se desconectan. Los usan para meterse en sus cosas, la controlan. Solo puede estar en su cuarto, hablar con el negro y aparte no puede comer y pide internarse. Vamos a puntuar algunas cuestiones. ¿Cómo distinguir el enamoramiento? No de la erotomanía. De un desencadenamiento que tiene la forma de un delirio amoroso. ¿Cómo uno puede distinguir? Porque estas palabras, la euforia, fue lo más, estoy re feliz, todo es maravilloso, se ríen exagerando los comentarios, estoy muy feliz, es el amor de mi vida. O sea, sabemos que el efecto del enamoramiento es producir dichos estúpidos de todo tipo. ¿Sí? Freud lo dice así, en el enamoramiento hipnosis dice, uno de los efectos del enamoramiento es el borramiento de todo defecto del objeto de amor, la desaparición de toda crítica y de todo defecto. Eso es un efecto que, si bien no es psicótico, implica la desaparición de cualquier defecto, de cualquier crítica. O sea que Freud ahí va a ser por eso lo digo como referencia de lectura, va a ser un trabajo de distinguir y articular la idealización que acompaña al enamoramiento. La idealización acompaña el enamoramiento de lo que produciría el encuentro sexual. Por eso me interesa un pequeño detalle que está a la vista, que es lo siguiente. Si los efectos de enamoramiento se producen o lo intensifican después del encuentro sexual o antes. No es un dato menor. Para Freud, los sucesivos encuentros sexuales van haciendo decaer el enamoramiento. Ustedes van y leen el texto Enamoramiento y Hipnosis, va a decir que el objeto ya no es el mismo, porque el objeto que estaba totalmente idealizado, para poder relacionarse con el objeto hay que desnudarse, ver partes del cuerpo, el encuentro de los cuerpos
ya que estamos en un seminario del amor, el goce y el deseo, no es un encuentro que mantenga la idealización, sino que empieza a modificarse esa idealización. Y Freud dice en ese texto, en forma contundente, que muchas veces se produce una caída de esa idealización. Entonces, por lo tanto, es muy importante, para mi gusto en la clínica, preguntarse, ¿se mantiene el enamoramiento después de los encuentros sexuales? ¿El enamoramiento se produjo antes? ¿Qué pasó a partir del encuentro sexual? ¿Se entiende? En este caso, lo que llama la atención, lo único que llama la atención, es que todo es felicidad. ¿Sí? Y una definición que da, que lo podríamos llamar ¿cómo se llama el psicólogo este? Psicólogo. Rolón. La sexualidad adulta es así, dice. La definición que da es: la sexualidad adulta es así. Claro, es felicísima, todo felicidad. ¿Cómo? Sí, Todo felicidad. La sexualidad adulta es así. Y entonces ahí aparece la frase que es rara: en sus ojos vi el amor. ¿No? No dice, tomando en cuenta lo que vos decías recién, una cuestión erotómana, pues no dice que él está enamorado de ella, que él no dice eso. Dice que vio, casi como un estatuto uno lo puede decir, pero está alucinando. ¿Qué vio en esos ojos que después lo va a ver en los ojos de la jefa? ¿Recuerdan la secuencia? Entonces, uno puede, digamos, es muy interesante esto porque la neurosis también delira. La neurosis, y esa frase también puede ser incluida dentro de una neurosis, donde dice: vi que estaba enamorado, vi que estaba enamorada, vi el amor en sus ojos. No dice vi que estaba enamorado, dice vi el amor. También es una frase rara, porque es una frase que no queda claramente ubicado el sujeto de la frase. Él dice: en sus ojos vi el amor, pero ¿quién es el sujeto del amor? No se sabe. Indica la localización, pero no el sujeto del amor. En principio, entonces, no tenemos al sujeto del amor. Eso es lo que le estoy, en principio, llamando la atención. Porque no dice estoy enamorada, ni dice él está enamorado de mí. No, ¿Eh? ni siquiera vi un brillo en sus ojos, algo. No, era eso, vio el amor. Eso. ¿Se entiende entonces? Entonces recortamos tres cuestiones. Y cuando yo le preguntaba, yo no entendía lo que ella decía, digamos, ¿cómo era que le preguntaba eso? Claro. Entonces recortamos tres cuestiones. La frase la sexualidad adulta es así. La dimensión de la felicidad. ¿Cuál es la característica de la felicidad fálica? No. Claro, la felicidad fálica es un rapto. Más, se habla de la función del falo por la tumescencia y detumescencia. Pero toda felicidad fálica siempre de un momento, por eso es felicidad fálica. ¿Se entiende? Como el falo sigue el ritmo de la lógica del falo y del pene, no es que funcione igual que el pene, pero sigue la lógica de la tumescencia y detumescencia. Lo que parecía felicidad en un momento, después empieza a teñir de color. No es toda felicidad. Entonces el segundo dato que nos interesa es el todo felicidad. O sea que se mantiene, no cae nunca la felicidad ni se apacigua. ¿Ah? Sí, o sea que eso nos está indicando
la posible dimensión, porque siempre es difícil ubicar de qué se trata el goce psicótico. Es decir, tratamos de deducir a partir de los dichos del paciente una cierta desregulación. Y la desregulación está en ese todo, pero no podemos decir de todo nosotros todavía si se trata de un goce que implica la psicosis. Pero en principio es disonante respecto del goce fálico. ¿Se entendió hasta acá? Y la tercera cuestión es en sus ojos vi el amor, con esa particularidad cuasi alucinatoria más un sujeto que no está el sujeto del amor, está el sujeto de los ojos, pero no del amor. ¿Se entiende? Bueno, y después también siguiendo esa lógica de todos me quieren, miré a mi jefa, la abracé y vi el amor en sus ojos, todo el amor, comienza a aparecer un fenómeno raro que el amor empieza a generar algo que parece estar en referencia al cuerpo, que es el placer. Me podía generar un placer, y cuando empieza a aparecer ese placer dice, me empecé a sentir mal, se desconectó la computadora, estaba abrumada. ¿Se entiende hasta esto? Es decir, que no es todo amor, sino que eso genera un placer y un cambio en el valor de lo que se tiene en el cuerpo. ¿Es así? Sí. Bueno, sí. Mi mamá goza con el placer del otro. Yo tengo todo claro, pero bien claro. Claribel Medina. Si con el negro claro, todo claro. Él tiene claro. Yo necesito tener un claro. Voy a dar de baja a Movistar. Mi mamá compró el celular para que estemos las tres conectadas, ella y la hermana. O sea, ya está en pleno metonimia significante, ¿no? Volvamos a repetir. Mi mamá goza con el placer del otro, yo tengo todo claro, pero bien claro. Claribel Medina, con el negro claro, todo claro. Él tiene claro, yo necesito tener un claro, voy a dar de baja a Movistar. ¿Qué fenómeno es eso? ¿Cómo lo llamamos psiquiátricamente? Es una metonimia pura. No, bueno. Bueno, en principio lo podemos decir desde el lado psicoanalítico, es una metonimia psicótica, ¿sí? Que se coloca un término al lado del otro, organizado por algo que no tiene organización, que es un S1 al lado de un S1. No es que hay un S1 en relación a un S2, no hay una cadena. Diríamos que todos esos términos, uno al lado del otro, son S1 suelto. ¿Se entiende? No es que hace cadena, a pesar de que después va tomando cierta forma hacia el claro final, que es la compañía telefónica, ¿sí? A pesar de eso, no hace cadena, es un S1 solo. Mi mamá compró celular para que estemos las tres conectadas. No puedo cargar crédito, voy a dar de baja este celular, está controlado. El único que me protege es mi viejo, pero soy su presa, su dulce presa. No sabés con la maquinaria que me enfrento. ¿Con qué maquinaria te enfrentás?, le pregunto. Mi mamá y mi hermana son voraces, gozan de cualquiera, gozan, buscan el placer. Ellas sabían de mis sensaciones en el cuerpo cuando tuve relaciones con G. Yo le pregunto cómo sabían ellas de esas sensaciones. Yo les conté, y ellas tienen voracidad de placer sobre los niños. Gozan de mi placer, les gustan los niños. Es así, gozan de los chicos, gozan, son voraces. Yo le digo, vos decís que gozan de tu placer y de los niños. ¿Cómo es eso? Le pregunto si me puede explicar eso.
Sí, dice, mi hermana hace obras de teatro para chicos, ¿vos te das cuenta? El otro día, a propósito, dije que no iba a tomar la pastilla chiquita. Y ella decía, no, no, ¿por qué tiraste la chiquita? Estaba desesperada, se puso como loca. ¿Te das cuenta lo que quiere decir? Le digo, no, ¿qué quiere decir? Dice que se desespera por la chiquita. Es así, dice, es eso. Y mi mamá igual. Me acosté vestida y me quiso sacar el pantalón. ¿Ves? Soy una chiquita. Me quiere desvestir. Lo mío es demasiado trabajo. Ellas hablándome me hacen terminar. Yo no puedo tener placer que no sea para ellas. Soy su cebo de placer. Parece que el goce tomó avance en casi todos los terrenos, sobre todo en, esto es lo interesante, en los lazos familiares, el lazo filial y en el lazo con la hermana. Y ellas, tanto la hermana como la madre, están ubicadas como las que gozan, y gozan de ella y no solo de ella, sino también de los chicos. Lo que quiero destacar respecto de eso es la interpretación delirante que implica una cierta verdad, casi irónica, porque el que hace obra de teatro para niños y con niños goza de los niños. Es la frase que habitualmente se dice. A mí me gusta trabajar con niños, es decir, hay una parte de verdad de lo que está diciendo, casi una ironía. ¿Cuál es la característica distinta entre esa verdad delirante que dice y lo que sería el goza de los niños de aquel que hace una obra de teatro? La característica de voracidad. Ella dice muy bien que la hermana y la madre son voraces, es decir, que es un goce que comienza a ser indicado como no teniendo límite, ¿sí? Que tiene esa significación. Entonces, eso es lo que nos da el tinte de que está apareciendo un goce que en principio aparece en términos generales, en modo de relación, pero también comienza a centrarse en el cuerpo. Dice, cuando me acosté vestida, me quiso sacar el pantalón. ¿Ves que soy una chiquita? Me quiere desvestir. Sigamos. Cada vez que meo, pienso en el negro. Voy al baño a hacer pis, mi mamá se mete, me llama. ¿Dónde estás? ¿Me entendés? No, le pregunto por qué la llama y dice, porque se desespera por mi placer, para gozar. Yo le digo, no puede ser que te llame para otra cosa, para ver cómo estás. No, eso lo hace para llevarse mis orgasmos. Así ella goza. Es conmigo, dice, están obsesionadas. Es una violación constante. No, dice, es una ultrajación porque no hay penetración. Mi mamá está, que come salchichas, que come carne, que toma la leche, todo con formas fálicas. Tiene un morbo, dice, ellas así disfrutan todo el tiempo, me doy cuenta. ¿Cómo te das cuenta que disfrutan? Y dice, va al baño y se echa un pis. Es la descarga de placer de ella. Una descarga de placer, ¿cómo es eso? Sí, dice, la primera vez que tuve relaciones con G me quedé caliente, me quedó una sensación en el cuerpo, allá abajo, y ellas aprovecharon. ¿Qué sensación en el cuerpo te quedó? Me pregunto, y dice, todo esto se generó a partir de que estoy de novia con G, de mi orgasmo que les conté. Ahora lo manejo, dice, cada vez que siento placer, tomo agua y ellas van y toman agua. Pero empecé a suprimir las cosas que me dan placer. Tomo menos agua, dejé de fumar, es algo perverso lo de ella. Mi intimidad se refleja en la calle. Lo mío es un fenómeno social. Es gente que goza de lo ajeno. Pero mi mamá y mi hermana son las difusoras. La gente pasa al lado mío rápido. Es para provocarme esa sensación.
esa sensación, ¿qué sensación? Me provocan placer, orgasmos, pasan a mi lado y me doy cuenta. Me pregunto cómo se da cuenta de eso, y dice, ah, tengo olfato, dice, no te olvides que soy hija de policía. Con G los llamamos los invasores, están por todos lados. Por suerte tengo un hombre que me cuida, 2 hombres, mi papá es la ley y el orden, G el amor de mi vida. Con él detectamos los invasores, los atraemos como radiadores, disfrutan de mi sexualidad, quieren gozar de mi placer, pero yo los corto. Estamos asistiendo a un relato por demás suficiente de lo que implica conocer un hombre de verdad. Fíjense ustedes que hay un pequeño detalle. Conocer un hombre de verdad implica que aparezca un otro gozador. Un otro gozador que está encarnado en la madre y en la hermana. Un otro gozador que la misma paciente lo define como un fenómeno social, ¿sí? Y la madre y la hermana son las difusoras de esos fenómenos que ocurren en su cuerpo. ¿Sí? Y ella comienza a tratar de regular ese fenómeno en el cuerpo. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Intentando ubicar. Deja de tomar agua. Es dejando de tomar agua, mediante lo cual ella deja de fumar, por ejemplo. Deja de hacer lo que le da placer. Deja de hacer lo que le da placer. Sí. Paralelamente, yo no lo incluía acá, pero ella tenía mucha dificultad para comer, porque todo era sexual. Entonces empezó a hacer una lista de cosas que sí podía comer y cosas que no. Iba trayendo la lista, digamos, porque, por ejemplo, el atún era vagina, el tomate era vagina, salchichas era fálico. Entonces, si le decían alguna cosa, era voraz de parte del otro. Entonces empezó a hacer listados de lo que podía comer y no comer. ¿Y qué cosas podía comer? Milanesas, sí. Pastas que le amasaba el padre en ese momento, porque el padre amasaba pastas, puré de papas, por ejemplo. La tortilla no, porque era tortilla. Ajá. O sea, fíjense ustedes que las listas y la clasificación está hecho ¿por qué? Por las resonancias semánticas de la lengua. No está hecho por los objetos. Eso es lo que quiero que capten, es que hay un trabajo que va haciendo la paciente con la lengua para poder ordenar su menú, sería, para que su menú no esté invadido con el goce, que es en verdad lo que tiene que hacer un paciente psicótico. Es decir, un paciente psicótico, esto es lo que les quiero mostrar por otra parte en el caso, tiene una particular relación con la lengua, con su lengua. No es la lengua de todos, es su. Es a tal punto su que no sabemos qué quiere decir abrumada. Uno puede compartir la significación habitual de abrumada, pero no es eso lo que a ella le ocurre. Entonces, nos interesa todas las formas particulares, singularísimas que toma la relación con la lengua. Recién mencionaste milanesa. Entonces yo me quedo pensando en cosas de la lengua, siguiendo la lógica de aquello que podría tener una resonancia sexual. La milanesa también, hay muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Yo le preguntaría, ¿pero por qué esto sí, por qué esto no? A ver, volvé a decírmelo, explícamelo de vuelta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir,
que quizás haya términos en la lengua que uno puede encontrar con resonancias en la significación sexuales y que para el sujeto no lo sea así. Entonces también tenemos que aprender ahí a captar la lengua particular de ese sujeto, pues no es una lengua compartida. Es como si hiciera el trabajo, es paradójico esto, construyera su propio falo. ¿Se entiende? Es decir, no sé qué comida a ustedes les gusta, pero un plato de comida que a uno le gusta es porque de alguna manera tiene una significación fálica, tiene un valor fálico. Ahora el valor fálico que circula en nuestra sociedad es de la nutrición, las bajas calorías, eso le da determinado valor. Pero cuando fuimos hablados, recibieron distintos alimentos un valor. Cada uno en nuestro inconsciente tenemos valores fálicos que nos hacen apetecible algo y que lo ignoramos, lo desconocemos. La sujeto, ante la invasión de goce, tiene que construir su propio falo para poder, su propia significación para poder alimentarse. No, al principio dijo que se iba a ser vegetariana porque todo lo que fuese carne implicaba sexualidad. Y al principio lo único que comía eran las pastas que amasaba el padre, porque el padre era seguridad. Así como usaba solo un par de zapatos que le había regalado el padre, era lo único que le permitía andar segura. Claro. Y, o sea, estaban los zapatos del padre. Digamos, también es raro esto, porque uno podría decir que en un psicótico lo que proviene del padre no calza bien. Y a esta paciente le calza bien. Entonces tenemos que preguntarnos qué particularidad tiene ese padre para que diga, uso los mismos los zapatos de mi padre y diga, como la pasta de mi padre. ¿Te preguntaste qué particularidad tenía la pasta del padre? La masa L casera. Y en ese momento, como las difusoras del goce eran la madre y la hermana, el único que ponía orden en la casa era el padre. Entonces la comida del padre la apaciguaba. Y eso. También entonces tenemos que decir que el texto nos muestra lo que sería una ironía del orden. Es decir, la metáfora paterna llevada o elevada a la dimensión irónica. Un padre que pone orden porque hace pastas caseras, por ejemplo. Digamos que convengamos que no es la imagen de un padre que pone orden, un padre policía. Y un padre policía. Perdona, ¿no dijo que se inventaba una gran maquinaria? Sí. ¿También era un atributo, una atribución al padre? No, la gran maquinaria no era. Pero se entiende, entonces, es decir, podemos decir que también esto lo he encontrado en varios pacientes esquizofrénicos que tratan de encontrar recursos en la persona del padre, en ciertas particularidades del padre, para usarlo y construir con eso ¿qué? Una ironía. ¿Se entiende? Entonces nos suena a nosotros metáfora, pero es una ironía de lo que es la función paterna. Cuando ella dice... ¿Cómo corta ella cuando le quieren hacer gozar? Yo le pregunto cómo lo cortas y dice, sigo mi olfato. Le digo, ¿seguís tu olfato? ¿Cómo es eso? Es así. Dice, tengo en claro quién es mi marido y quién es la ley, mi papá. Ser la hija de un policía me protege. Te voy a contar algo que no te dije. Cuando tuve sexo con el negro, vi el amor. Lo estaba besando, sentía mariposas en la panza, estaba conectada con él. Sentí un calorcito en el corazón. Abrí los ojos y estaba el negro, su mirada. Vi el amor en sus ojos. Fuimos rápido a la cama, dice. Creí que estaba bien, pero no, fue demasiado. Fue placentero y eso fue a mi cuerpo. Siento que cierta parte erógena está ahí, mi vagina. Me quedó una sensación de placer. Amor muy sexual, un encuentro muy sexual. Tanta sexualidad que necesito que eso baje. Me quedó eso ahí.
Necesito una distancia para estar tranquila y que esto baje. Esto es una sensación mía del cuerpo. Yo tengo que diferenciar esto de la gente. Lo que me pasó es producto de este amor. Sentí vacío, se confunde entre el placer y el amor, como que me baja algo ahí, pero nada, como si fuese un mini orgasmo. Cuando veo chicos siento miedo que me pase algo. ¿Que te pase algo? Sí, dice, tengo una sensación de acabar todo el tiempo. Tengo miedo que me pase con los chicos, tengo miedo de abusar de ellos. Estoy como sobreestimulada. Son sensaciones mías, yo las quiero diferenciar. Es por la sobreestimulación sexual dejé el orgasmo, mucho placer, una sexualidad tan efusiva que se me mezcló con el abuso que tuve de chica. Yo con ese abuso rompí los lazos familiares. El abuso consistió en un beso que le dio un tío en el cuello. Ella la llama el abuso. Se me mezcló con G. Es esa sensación que me baja 2×3. Me baja algo. Fíjense que tiene una sensación de que le baja algo. La primera vez tuve un orgasmo intenso. Quedó esa sensación permanente. O sea, fíjense que todo lo que describe es casi un paradigma de la deslocalización del goce en su cuerpo. Ni siquiera el goce tan difundido, localizado como vaginal. Ella dice que le queda algo que es permanente, que no baja, es decir, que se manifiesta como desregulado. No es que es una parte de su cuerpo, diríamos, la vagina no funciona mediante la significación fálica. Entonces tiene que tratar de encontrar otra forma de regulación. ¿Se entiende? Y además, o sea que esa sensación de acabar está todo el tiempo, dice, ¿no? Y tiene miedo de que le pase con los chicos, ¿no? Sí. El orgasmo lo subraya como mucho placer. Pero lo que quiero destacar es que todo esto es una gran invención significante. Como el ejemplo de lo que estaba diciendo Patricia recién, que decía, el abuso fue un beso que le dio en la mejilla o en el cuello un tío. Esto nos muestra que los psicóticos utilizan y crean entidades inéditas de la lengua para crear figuras que permitan localizar y regular el goce, o para dar cuenta de una desregulación del goce, o para localizar. Cuando vamos hacia la localización, vamos hacia el listado, ese listado que esta paciente comenzó a construir. ¿Para qué? Para poder comer. Es básico eso. Entonces tiene que hacer un listado, que tiene que crear su propia lengua respecto de la comida. En cambio, cuando dice que tiene que cortar, que es una imagen que transmite para regular el goce, es que no dispone de recursos, ¿sí? En los lazos. Sí. Sigamos. Dice, tuve un orgasmo intenso, quedó esa sensación permanente, lo hablé con mi mamá. Lo hablé y quedó ahí atrapada en mi intimidad. Sentía que todo el mundo iba a saber de mi intimidad. Ahora pienso cómo hacer para que no me pase. Me agarra miedo, voy y hago pis. Y se me va la historia de que puedo gozar con los chicos. Son solo ideas, ¿no? Yo le digo que sí, que son ideas. Dice, a la entrevista siguiente, dice, me fui más tranquila. Me digo, son solo ideas, ya se me va a pasar, eso me tranquiliza. ¿Por qué este rechazo con mi vieja? Dice, me baja algo, me quedó algo de la relación, quedó sensible en la vagina. Al principio era una sensación continua en la vagina. Todo estaba focalizado en lo sexual. No puedo sacar de mi cabeza de lo sexual.
Eso es horrible. La gente me invade, la gente me provoca orgasmos. Me digo, es una idea y va bajando la intensidad y me pasa menos. Eso me pasó la primera vez que tuve un orgasmo con él. Él es muy viril y eso me asusta. Es un hombre hecho y derecho, bien formado. Y yo, una mujer, que descubrí el orgasmo con él. Y yo quedé ahí, atrapada en la sexualidad. Todo pasa por ahí, todo es sexual. Él mucha fogosidad y me apabulla la sensación que me genera. Quedo pendiente de si me va a bajar o no, como un flujo, no sé, una sensación de que algo baja y es desagradable. Mi cabeza se reduce a lo sexual, no quiero eso. Esto me pasó por encontrar un hombre de verdad. Dos puntuaciones respecto a esta parte. Primero, el recurso que tiene para regular la invasión de goce, que es voy a hacer pis y se me va. ¿Sí? Es decir, ahí hay una actividad, una acción del cuerpo que hace aliviar esta invasión de goce. Hay que ver si eso es constante o no, si sigue funcionando. Es decir, Schreber también realizaba actividades, iba al baño, digamos, para unificar los rayos y que no lo invadan constantemente. No iba a hacer pis, iba a defecar, pero utilizaba ese recurso. La otra cuestión es que todo el mundo iba a saber de mi intimidad. Es decir, hay una dimensión de la que la invasión de goce va mucho más allá de la relación con su cuerpo y con la hermana y la madre y los chicos. Es todo el mundo. Esto, pregunta, ¿se extendió? ¿Quedó localizado? O recuerden que era alguien que no podía circular. Entonces, el delirio de invasión sexual también es un delirio relacional, no es respecto del cuerpo nada más. Es el otro dato que estamos incluyendo, por eso la pregunta. Y tercero, la cuestión de las ideas. ¿Sigue sosteniendo esto, que se trata solo de ideas? Sí. No de sensación en el cuerpo. La sensación en el cuerpo empezó a disminuir. Empezó a disminuir. Empezó a disminuir. Del orgasmo permanente, como lo llamaba ella le llamaba a la vagina la chichi. La chichi. La chichi. ¿Y por qué la chichi? Porque es un nombre que le llaman así en la familia, la chichi. En la familia sí, llamaban así. Sí. Eso empezó a aparecer más esporádicamente y ella lo asociaba a estas ideas cuando aparecieron. Actualmente no está apareciendo esta sensación en el cuerpo. Lo que sí permanecen son las ideas de que le puede pasar algo de él. ¿Y respecto de la intimidad del mundo? Y respecto de la intimidad era esto de que todos iban a saber de que pasando al lado de ella o hablándole le podían provocar orgasmos. Cualquiera, ya salía a la calle, no podía, por ejemplo, yo la citaba en horarios donde no hubiese nadie en la sala de espera, porque si había alguien en la sala de espera le pasaba eso. Ella decía que al principio el único espacio que ella ubicaba donde esto no le pasaba era en el consultorio, mientras estaba dentro del consultorio, ni siquiera en la sala de espera. Bueno, avancemos un poco más sobre, no vamos a avanzar, solo vamos a dejar que diga la frase de qué es un hombre de verdad para ella y lo retomamos al mes que viene. Así lo van pensando, digamos, un hombre de verdad. Un hombre de verdad, le digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, un hombre de verdad es un hombre de verdad y yo una mujer. Descubrí que cuando voy al baño hago fuerza para hacer pis. Tengo sensación como de orgasmo
ya lo tomo como algo natural, ya quedó así, me baja algo y no le pongo ideas a esa sensación. Toda la persecución va desapareciendo de a poco. Pienso, es algo que me pasa y ahí se me pasa. N, por ella misma, está en dos lugares, en lo que hago y en la gente. Pasa una mujer y dice como si me llegase a gustar. Estamos aquí. Y retomamos la vez que viene, terminando el caso, con la siguiente idea. Se va alejando de la dimensión persecutoria de que lo que se le hace en el cuerpo. Vamos a ver qué forma puede llegar a tomar, qué tiempo llevó, qué localización y cuál es el tratamiento actual. ¿Sí? Pero nos vamos con la impresión que en alguna situación conocer un hombre de verdad es peligroso. Esa es la impresión, teniendo en cuenta que un hombre de verdad implica el encuentro para nosotros con un padre, que todavía no lo trabajamos y no indicamos nada de eso. Un hombre de verdad no es un hombre, es el hombre, ¿sí? Todavía no dijimos nada de eso. Bueno, lo vemos a Marco.